Buenas tardes, esto es una clase de Sociales 1, Distancia y Semipresencial, en la que voy a explicar el tema 4. El tema 4 no se vio apenas o no se llegó a ver en el periodo de la primera evaluación, sin embargo, pertenece a esa evaluación, a la primera. Estamos en el bloque 1 todavía, en el aula virtual. Si vemos el aula virtual, recordemos que la primera evaluación es el bloque de geografía y son los temas 1, 2, 3 y 4. Entonces, este tema que voy a explicar hoy pertenece a la primera evaluación. Yo, a los alumnos que se presentaron al examen a distancia, les dije que se aprendieran sobre todo las primeras páginas del tema con una posible pregunta de la morfología urbana, de los tipos de plano. En el examen de recuperación digo prácticamente lo mismo. Luego lo especifico, pero conviene que vean ustedes el tema entero, porque es interesante y hay datos que nos vienen bien para los temas siguientes que vamos a ver en la segunda evaluación. De modo que este tema es un tema que ya incluye algunos datos de historia, con lo cual es un tema muy interesante que esté aquí porque es un puente entre geografía e historia. Y nada más. Recuerdo entonces eso, que en el examen de recuperación que tenemos de la primera evaluación entra este tema, casi seguro las 4 primeras páginas del tema, las primeras 4 páginas, y lo siguiente hay que leerlo y entenderlo porque tiene que ver con el resto del temario del curso. En semipresencial, los alumnos, las alumnas y los alumnos de semipresencial sí que tienen este tema para la segunda evaluación porque ahí ya nos movemos de manera más libre. Bien, pues empiezo ya. Tema 4. El espacio urbano. La vida en el espacio urbano. El proceso de concentración de población en núcleos urbanos comenzó hace unos 7.000 años. Antes o después, según el lugar geográfico de la Tierra, la concentración de población en ciudades de media empezó hace unos 7.000 años, pero hubo unos lugares donde empezó antes y otros después. Por ello, el fenómeno urbano no es una característica propia de nuestro tiempo, sino que responde a una larga evolución histórica. En la actualidad, casi la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades. En el caso de España, 3 de cada 4 personas residen en espacios urbanos. En España, 3/4 partes, yo diría que ya un 80%, viven en ciudades. Las ciudades desempeñan un importante papel ya que ofrecen mayores oportunidades para obtener vivienda, empleo y servicios como sanidad y educación. Además, son los centros culturales y tecnológicos más importantes. Bien, vamos a ir subrayando. Vamos a ir subrayando porque este tema en semipresencial lo mandé a resumir. Lo mandé a resumir en unas 3 o 4 páginas. ¿Vale? Entonces, el proceso de concentración de población en núcleos urbanos comenzó hace unos 7.000 años. Casi la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades. Las ciudades desempeñan un importante papel ya que ofrecen mayores oportunidades de vivienda, empleo y servicios como sanidad y educación, y son centros culturales y tecnológicos. Además, son centros culturales y tecnológicos. No obstante, aunque las ciudades suelen proporcionar mayores oportunidades, no significa que ofrezcan una mejor calidad de vida. No significa que ofrezcan una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Vamos a poner la frase entera. Aunque las ciudades suelen proporcionar mayores oportunidades, no significa que ofrezcan una mejor calidad de vida. Se vive mejor en los pueblos o en el campo que donde no está todo masificado, donde hay mayor contacto con la naturaleza y a la vez hay algunos servicios para poder comprar comida, trabajo, sanidad, etc. El rápido crecimiento de la población urbana es uno de los fenómenos más característicos de nuestro tiempo. En los últimos 50 años ha afectado al 55% de la población mundial, sobre todo en los continentes con un menor desarrollo económico. ¿De acuerdo? Esto puede sorprender. ¿Cómo es que
va más gente a las ciudades donde hay menor desarrollo económico? Pues porque precisamente cuando la gente no tiene nada, va a la ciudad a buscar trabajo. A ver, vamos a ponerlo. El rápido crecimiento de la población urbana es unos fenómenos característicos de nuestro tiempo. En los últimos 50 años ha afectado, vamos a evitar los 50 años, ha afectado al 55% de la población mundial, sobre todo en los continentes con menor desarrollo económico. Allí las ciudades han concentrado mucha población. ¿Cómo distinguir una ciudad? Es muy sencillo diferenciar si un entorno se corresponde a un espacio rural o urbano. Sin embargo, surgen mayores dificultades cuando se pretende especificar el concepto de ciudad. Para lograrlo podemos emplear varios criterios. Entonces, ¿cómo distinguir una ciudad? Criterios. ¿De acuerdo? En vuestro resumen podéis poner esto. Cantidad de población. Este criterio es fácil de identificar, ya que las ciudades poseen un gran número de habitantes. ¿De acuerdo? Las ciudades poseen un gran número de habitantes. No obstante, la cantidad de personas que hacen falta para considerar a un núcleo de población como una ciudad varía según los países. ¿Vale? La cantidad de personas varía según los países. En Noruega, una ciudad, un núcleo de población se considera ciudad a partir de 200 personas y en Japón a partir de 30.000 personas. O sea que eso, lo que una ciudad, en Noruega algo es una ciudad, imaginemos con 200 o 500 personas, en Japón sería una aldea, un pueblo, ¿no? Actividades económicas. Los espacios urbanos se caracterizan por un dominio de las actividades secundarias y terciarias. ¿De acuerdo? Los espacios urbanos se caracterizan por actividades secundarias, industria y construcción, y terciarias, los sectores de la economía, de la actividad económica, recuerden que son el sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, ¿no? Lo que tiene que ver con materias primas. El sector secundario es la industria y el sector terciario son los servicios, sanidad, educación, banca, comercio, etc. ¿De acuerdo? Todo eso sería sector servicios, el sector terciario. Mientras en los espacios rurales las actividades económicas predominantes pertenecen al sector primario. En los espacios rurales las actividades económicas predominantes pertenecen al sector primario, es decir, las relacionadas con la obtención de recursos naturales. Bien, estructura. Aunque hay viviendas de baja altura, las ciudades se distinguen por estar constituidas por edificaciones altas, muy próximas entre sí, y con amplios espacios públicos como avenidas, plazas, jardines intercalados en la trama urbana y avenidas, plazas o jardines, vamos a poner. En los núcleos rurales las viviendas son de escasa altura y cuentan con menos lugares públicos ajardinados, ya que disfrutan de espacios naturales en su entorno. No necesitan tantos parques y jardines porque a su alrededor hay campo, hay espacio abierto. ¿De acuerdo? Forma de vida. En las ciudades la forma de vida se caracteriza por la escasez de relaciones personales, lo que propicia el anonimato. ¿De acuerdo? Que uno puede ser desconocido en la ciudad. Además, predominan las actitudes tendentes a la rapidez, la competitividad y la movilidad. En las áreas rurales, en cambio, las conductas sociales son más cercanas, familiares y solidarias, con un arraigado sentido de pertenencia a una comunidad y apego a unas tradiciones. ¿De acuerdo? Vamos a poner las áreas rurales. En las áreas rurales las conductas sociales son más cercanas, familiares y solidarias. Bueno, solidarias según qué pueblo. Con un sentido de pertenencia a una comunidad y tradiciones, vamos a poner así. Bien, tenemos ya aquí unos ejercicios que voy a contestar de manera oral rápidamente o escrito pero muy breve.
1. ¿Por qué crees que la mayor parte de la población mundial vive en ciudades? ¿La vida de una ciudad ofrece solo ventajas? ¿Qué inconvenientes puede acarrear? Bueno, pues voy a ver si puedo contestar aquí muy rápidamente el ejercicio 1. ¿Por qué crees que la mayor parte de la población mundial vive en ciudades? Porque las ciudades ofrecen mayor posibilidad de encontrar trabajo y de abastecimiento de servicios. Sanidad, educación, administración pública, ¿de acuerdo? Cuando alguien tiene que hacer un papel, tiene que renovar el DNI, tiene que hacer la declaración de Hacienda, todo eso es muy importante y en un pueblo no lo hay, ¿de acuerdo? ¿La vida en la ciudad ofrece solo ventajas? No, no ofrece solo ventajas. No ofrece solo ventajas, ¿vale? Hay masificación, hay contaminación, delincuencia, ¿vale? Crímenes, robos, etcétera. Bueno, ya he puesto. ¿Qué inconvenientes puede acarrear? Pues los acabo de decir, ¿vale? 2. Repasa los criterios que diferencian una ciudad de un núcleo rural. Describe en una redacción cómo es tu localidad, a qué criterios se corresponde. Bueno, pues tendríamos que hablar de Madrid o quien quiera puede hablar de su pueblo o del lugar donde resida, ¿no? No todos somos de Madrid aquí, muchísimos son extranjeros, nuestros alumnos son casi todos extranjeros o de pocos años en España, entonces cada uno que escriba de lo que quiera y que intente mencionar algo de cada punto de aquí. Cantidad de población, cuánta población tiene, por ejemplo Madrid tiene unos 7 millones de habitantes, está claro que es una ciudad. Actividades económicas, ¿no? Que esa ciudad, ¿qué actividades tiene? Bueno, pues en Madrid obviamente no hay actividades económicas del sector primario, no hay apenas, bueno, muy minoritario la agricultura y la ganadería, si es que hay, pues hay muy poca y en alrededores, ¿no? Tenemos cañadas, que son caminos por donde pasan los rebaños de ovejas cuando se hace la transhumancia, cerca de Madrid o por Madrid, y hay algunos pequeños campos cultivados en lugares que aún no están construidos, pero muy pocos. Y luego, industria y construcción, actividades secundarias, construcción sí, se construye mucho en Madrid. Industria, bueno, pues hay una cierta producción, pero no es una ciudad industrial. Es una ciudad de sector terciario, sobre todo. Es una ciudad de servicios, donde tenemos gran parte de la población empleada sobre todo en el sector comercial, con muchísimos empleos de actividades de hostelería, de comercio, de trabajo en oficinas, de todo tipo y bueno, pues hay obreros de construcción y otros trabajos, pero que son menores que el sector terciario. En cuanto a la estructura, está claro que una ciudad tiene variedad de edificaciones. En Madrid hay muchísimos pisos, bloques de pisos, pero también hay barrios bastante grandes con casas unifamiliares o chalets adosados, como pues en alrededores de Getafe o en Somosaguas o en otros barrios de Madrid generalmente caros.
Forma de vida. En las ciudades está claro que, bueno, tenemos una vida más anónima, no es un pueblo, no nos hablamos con los vecinos, mientras que en un pueblo sí. Entonces cada uno que hable de lo que quiera. Bien, y ahora vamos al siguiente punto, que es morfología urbana. La morfología de una ciudad es la distribución espacial de los elementos urbanos. Vamos a subrayar la definición de morfología de la ciudad. Es la distribución espacial de los elementos urbanos. Calles, espacios verdes, etc. Estos elementos responden a una determinada organización o plano urbano. Los tipos de plano urbano son, y vamos a poner los 4 que tenemos aquí: ortogonal, lineal, radiocéntrico e irregular. Entonces, el plano ortogonal también se denomina en cuadrícula o en damero, ¿de acuerdo? Este tipo de plano responde a una planificación urbana por la cual sus calles se cortan perpendicularmente formando ángulos rectos y estructurando el espacio en manzanas, ¿vale? Sus calles se cortan perpendicularmente y estructurando el espacio en manzanas, por ejemplo. Esto es bastante moderno. En tiempos muy antiguos, en ciudades de nueva planta, ciudades fundadas por algún rey o alguna iniciativa de algún político de la época, al hacerse una ciudad nueva se solía hacer así, porque era muy organizado, se distribuía mejor el espacio, se repartía mejor todo y se comunicaban bien por unas calles y otras, ¿no? Entonces, hay ciudades antiguas así, pero esto es sobre todo más del siglo XIX, de 1860 en adelante, ¿de acuerdo? Cuando ya se amplían las ciudades, y esto en concreto es Barcelona. Aquí se ve una de las calles diagonales, ¿no?, a través del damero, de la cuadrícula, y esto, claro, no es toda la ciudad así. Hay partes antiguas de la ciudad y luego cuando se extiende, se ensancha, esto sería un ensanche, tiene esta forma de damero en manzanas. Lineal. Su origen puede ser planificado o responder a un crecimiento espontáneo alrededor de una vía de comunicación, ¿vale? Como el Camino de Santiago, pero hay miles de vías, ¿no? Hay una carretera, por ejemplo, y alrededor de la carretera pues se empiezan a formar casas y se convierte en una ciudad que tiene forma lineal. En él, la ciudad se organiza en función de una vía de comunicación en torno a la que se distribuyen las edificaciones y los espacios públicos. Hoy en día, debido al gran crecimiento de los cascos urbanos, este tipo de plano es más fácilmente identificable en pequeñas localidades que en ciudades, porque esto parece uno de los dibujos de la ciudad lineal de Madrid, ¿vale?, que planificó Arturo Soria, un arquitecto, una persona que se dedicó a planificar la extensión de la ciudad de Madrid, y sostuvo Arturo Soria que la ciudad lineal era lo mejor porque se podía comunicar rápidamente, podía crecer indefinidamente, se podría unir una ciudad con otra a través de una urbanización lineal, ¿no? Pero el caso es que no se hizo del todo y empezó a crecer la ciudad alrededor de la línea de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, es esto, se organiza como una vía de comunicación en torno a la que se distribuyen las edificaciones y los espacios públicos. A través de esta carretera también hay parques, hay edificios administrativos, gubernamentales, y además hay muchísimas viviendas, claro. Radiocéntrico. En el plano radiocéntrico o radial se distingue claramente un núcleo central del que parten varias vías de comunicación en forma de radios, ¿vale? Núcleo central del que parten varias vías de comunicación en forma de radios. A su vez, estas vías son cortadas por otras calles que forman anillos concéntricos, ¿vale? Estas vías son cortadas por otras calles que forman anillos concéntricos, ¿de acuerdo?
y el núcleo central es el centro histórico. Bueno, depende. Esto es una ciudad nueva, o sea, una ciudad nueva, el centro no tiene por qué ser histórico, sino el que se ha establecido como centro. Aquí vemos la plaza Charles de Gaulle en París, en Francia. Entonces esto no es una ciudad, es un pequeño sector de la ciudad de París que se organizó de forma radiocéntrica, ¿no? Hay ciudades radiocéntricas en Italia que se hicieron en el Renacimiento porque en ese momento se pensaba que el círculo era una forma perfecta, era la época del humanismo y, bueno, pues porque era una ciudad que se podía defender mejor con una muralla circular o en forma de estrella, etcétera, ¿vale? Pero esto, una ciudad entera radiocéntrica prácticamente no existe, sino como esta imagen que tenemos aquí, que hay un barrio a lo mejor que se ha hecho de forma radiocéntrica. Vale, y luego irregular es el que responde a la falta de planificación. Su plano se caracteriza por un entramado de calles muy complejo y anárquico, viales de diferentes dimensiones, vías, ¿no?, de diferentes dimensiones, plazas sin una forma definida y callejones sin salida. Aquí lo que estamos viendo es la ciudad de Toledo, el casco histórico de Toledo, porque Toledo se ha extendido mucho más, tiene urbanizaciones nuevas, ¿no? Pero claro, una ciudad antigua de raíces muy antiguas, ¿no?, pero sobre todo medievales, ¿no?, de la Edad Media, se construía pues, como podía, aprovechaba cada uno su parcela, construía la casa como le parecía, se iban extendiendo los barrios de manera natural a lo mejor por cauces de lluvia o caminos que habían seguido los pastores o lo que fuera. Entonces la ciudad crecía de manera anárquica, irregular, ¿no? Y esto son las ciudades más antiguas, las que son de plano irregular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué suele pasar? Pues que una ciudad tiene partes irregulares por ser antigua, ¿no?, como el centro de Madrid, por ejemplo, y luego alrededor pues va a tener partes ortogonales, lineales o incluso radiocéntricas, ¿vale? Pero casi todas las ciudades antiguas tienen al menos una parte irregular que sería el casco histórico. La estructura básica de una ciudad se compone de periferia y centro urbano, ¿vale? Una ciudad se compone de periferia y centro urbano. La periferia, es el área externa de la ciudad cuyo espacio limítrofe es la zona periurbana. El centro urbano es el núcleo donde se localizan las actividades económicas y sociales más importantes. En él se distingue el casco histórico, ensanches, nuevos barrios, zonas industriales y puede que podamos hablar de otras cosas. Vamos a ver. El centro urbano es el núcleo, ¿vale?, donde se localizan las actividades más importantes. Quiero resumir un poco, ¿vale? En él se distingue casco histórico, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es el casco histórico. Tiene un plano habitualmente irregular y concentra los principales monumentos históricos, ¿vale? Ensanches son típicos del siglo XIX, lo que se estaba diciendo antes, a partir de 1860, 1880, ¿no?, ya finales o segunda mitad del siglo XIX, es cuando se construyen estos barrios en manzanas, ¿no?, en plano ortogonal, ¿de acuerdo? Y se caracterizan por su planificación urbanística, con amplias calles, parques y plazas, ¿vale? Son típicos del siglo XIX y se caracterizan por su planificación urbanística. Nuevos barrios con grandes zonas verdes y áreas de negocios, financieras y comerciales, ¿vale? Estos nuevos barrios con áreas de negocios, ¿no? Podríamos hablar de San Chinarro y Las Tablas, ¿no?, en el norte de Madrid, ¿vale? Las áreas comerciales se encuentran en el centro y en la periferia. No tiene por qué estar en el centro, ¿eh? En el centro destacan las tiendas especializadas y los grandes almacenes, y en la periferia se forman grandes superficies comerciales, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es un centro comercial, ¿eh?, como puede ser el Isla Azul, el de la Gavia, el que sea, ¿no? Todo el mundo va a centros comerciales los fines de semana a gastar dinero,
y a distraerse. Pero esto puede estar tanto en el centro como en la periferia. Vamos a poner esta frase de que las grandes superficies comerciales están en la periferia, porque no suele haber sitio en el centro de una ciudad para hacer una gran superficie comercial. Las áreas financieras o de negocios se ubican en el centro urbano, son de nueva construcción y predominan los edificios de oficinas. Bueno, esto según las áreas financieras o de negocios no tienen por qué estar en el centro-centro. Cuando vemos los cuatro rascacielos de Madrid, ¿no? Que están ahí en la Castellana, bueno, eso es centro, pero no es el centro de la Puerta del Sol de Madrid. Eso es, pues, vale, zona centro, pero bueno, pero casi al norte ya. Predominan los edificios de oficinas y los rascacielos. Las zonas industriales se localizan en polígonos industriales o parques tecnológicos de la periferia urbana. Casi siempre las zonas industriales están en la periferia, o siempre. No pueden estar en el centro porque ese suelo es muy caro para dedicarlo a eso. Conviene más dedicarlo a zona comercial porque la gente vaya a dejarse el dinero y no a trabajar. Los espacios urbanos también se analizan por las actividades económicas que se desarrollan en cada uno de ellos o por las características de los habitantes de las áreas residenciales. Estas constituyen la mayor parte del espacio urbano, ¿vale? Las áreas residenciales, constituyen la mayor parte del espacio urbano y hay grandes diferencias según el poder adquisitivo de sus habitantes, ¿no? Vamos a leer esto otra vez. Los espacios urbanos también se analizan por las actividades económicas y por las características de los habitantes de las áreas residenciales, ¿vale? Pero que para nuestro resumen subrayamos esto. Las áreas residenciales constituyen la mayor parte del espacio urbano y hay grandes diferencias de poder adquisitivo. Barrios obreros y barrios de clase alta y media. Aquí se me ha olvidado separar esto y poner aquí un puntito para indicar que estamos enumerando, ¿de acuerdo? Barrios obreros y barrios de clase media y alta, ¿de acuerdo? Estas áreas se ubican en el centro urbano o en áreas periféricas, pueden estar en un sitio o en otro. Los barrios obreros en el centro urbano o en áreas periféricas, según haya. Cuenta con menos servicios y espacios verdes. Sí, bueno, tradicionalmente la verdad es que en el barrio en el que nos encontramos, en Usera, Orcasitas, ¿no? Esta zona se considera barrio obrero, pero tiene de todo, tiene de todo. Barrios de clase media y alta. Estas áreas residenciales disfrutan de más espacios verdes y equipamientos urbanos. Más espacios verdes y equipamientos urbanos, que puede haber más, pues no sé, más edificios de servicios, de educación, de administración, de lo que sea. Se sitúan en urbanizaciones de la periferia o en zonas cómodas como los ensanches y nuevos barrios del centro urbano, ¿vale? Se sitúan vamos a poner en la periferia, vamos a poner urbanizaciones, que es una palabra que nos llama la atención, ¿verdad? Como estos edificios nuevos con sus vallas, con sus fincas cerradas, ¿no? Con vigilancia, con piscina, ¿vale? Se sitúan en urbanizaciones de la periferia o en zonas cómodas como los ensanches. Vale. Bueno, este ejercicio nunca he sabido hacerlo muy bien, tengo que decir, os digo la verdad, porque no me parece muy intuitivo, ¿vale? Vamos a poner algo según me parezca. Vamos a colocar las palabras ensanche, zona periurbana, centro urbano, casco histórico, barrio de nueva construcción y periferia. A ver, está claro que el punto 3 tiene que ser el centro urbano, porque es el centro, ¿no? Vamos a poner aquí centro urbano, porque parece que está en el centro. Y creo que esto que se ve toda esta zona de aquí parece un poco más viejecita, ¿no? Con casas más irregulares, entonces creo que casco histórico lo vamos a poner en el 4. Casco histórico. Casco histórico.
Vale, luego también me parece que el barrio de nueva construcción es este 1 que hay aquí, porque se ve que están aquí las grúas construyendo, entonces esto va a ser el barrio de nueva construcción, porque lo están construyendo. De nueva construcción. Bien, entonces ya tenemos otra. Y ya nos queda ensanche, zona periurbana y periferia. Vale, pues por este tipo de edificios de endamero, en plano ortogonal, esto debería ser el ensanche. Ensanche, ¿vale? Porque la forma que tienes un ensanche, cuando se hacen los ensanches es a finales del siglo XIX, con barrios como Serrano en Madrid y esas zonas caras, que claro, eran nuevas en el siglo XIX, pero ya han pasado más de 100 años, casi 200, ¿no? Entonces, esta forma de manzanas, ¿no? Con calles que se cruzan a 90 grados, es un ensanche, ¿de acuerdo? Tiene que serlo y si no, pues no lo sé. Y ahora nos quedan estos dos puntos de aquí que puede ser, que será la zona periurbana y la periferia. Pues cualquiera de los dos. Yo quizá este que está más alejado puede ser la periferia. Y esto vamos a poner zona periurbana. Pero tal como se ve aquí estos edificios que parecen rascacielos, esto debería ser una zona financiera. Zona financiera o de negocios, porque hay rascacielos. Entonces esto corresponde al área financiera, perdón, no zona, área financiera o de negocios, que sería estas zonas de barrios nuevos, ¿no? Que están diciendo aquí, que están ya fuera de la ciudad casi. Entonces voy a poner área en vez de zona para que se corresponda con los apuntes, ¿vale? Área financiera. Que sería esta misma zona periurbana. Pero aquí no teníamos la palabra financiera. ¿De acuerdo? Entonces ya estaría el ejercicio. Aquí lo tienen para hacerlo en los apuntes, en las mismas fotocopias, los alumnos de semipresencial. ¿De acuerdo? Las alumnas, y no sé si tengo nuevos alumnos, que lo hagan en la fotocopia. Observa las ilustraciones e identifica qué tipo de plano es cada uno de ellos y explica sus características. Bueno, pues está claro que esto es el plano irregular, y ha salido el mismo ejemplo que habíamos visto, porque esto es Toledo, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser tal como lo veo aquí. Vamos, ahora mismo no veo. Sí, aquí pone Casa del Greco, esto es Toledo, ¿vale? Y esto sería, vemos las calles a 90 grados, ¿no? Esto sería el plano ortogonal. Plano ortogonal o endamero. ¿Vale? Plano ortogonal, endamero, o tenía otro nombre más, que era en cuadrícula. ¿De acuerdo? Plano ortogonal, en cuadrícula o endamero. Y creo que vuelve a ser este plano de la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Vamos a poner Barcelona, que también tiene su parte irregular en el casco histórico, pero creció mucho en el siglo XIX y tiene muchos ensanches que están en damero, ¿vale? Sí, es Barcelona porque pone facultad, ¿vale? Entonces esto yo creo que debe ser Barcelona. Bueno, a lo mejor es Valencia, no lo sé, pero para lo que no nos han pedido qué ciudades son, sino de qué tipo son el plano, así que aquí lo tenemos, irregular y ortogonal. Bien, entonces hasta aquí, hasta esta página 4, entra en el examen de la primera evaluación. Y lo siguiente son deberes que cuentan como trabajos para la segunda evaluación. ¿De acuerdo? Lo he querido hacer así para no haceros estudiar todo el tema. ¿De acuerdo? Venga, pues sigo. La ciudad en el tiempo.
Las ciudades reflejan las transformaciones que han sufrido desde su origen hasta la actualidad. Al estudiar la morfología de la ciudad es necesario conocer su evolución histórica. ¿Vale? Entonces vamos a ir por partes. La ciudad antigua. ¿Vale? Vamos a ver este tema, la ciudad en el tiempo, y empezamos por la ciudad antigua. Los primeros núcleos urbanos surgieron hace unos 7000 años en el Próximo Oriente, India y China. ¿Qué es el Próximo Oriente? El Próximo Oriente, Oriente Próximo, es Siria, Palestina, ¿de acuerdo? Donde está Israel y Palestina, y luego pues lo que está al lado que es Siria, ¿no? Y toda esa zona, porque ahí estaban los fenicios, estaban pueblos muy antiguos, ¿vale? Había pueblos muy antiguos en esa zona y ahí empezaron a surgir ciudades. Y también se considera Oriente Próximo a la península de Anatolia, Turquía, ¿vale? Turquía, la península de Anatolia, ahí se dieron aparecieron ciudades muy tempranamente porque era una civilización bastante avanzada y llegaron a la edad del hierro antes que otros lugares que todavía estaban en la edad del bronce, ¿de acuerdo? Entonces, en Turquía también aparecieron ciudades, en la India también y en China, ¿vale? En comparación con los actuales poseían un tamaño reducido y cumplían funciones políticas, comerciales y militares, ¿vale? Poseían estos núcleos urbanos un tamaño reducido y cumplían funciones políticas, comerciales y militares. Por ello se estructuraban en torno al palacio del rey sacerdote, esto lo veremos en Mesopotamia, ¿vale? En el tema 6, del templo o del mercado, y aparecían rodeadas de una muralla para facilitar su defensa. Esto es muy frecuente, ¿vale? Lo de que tenían una muralla es casi siempre, porque una ciudad en principio se tenía que proteger de los bandidos, de los saqueadores, de los enemigos, ¿de acuerdo? De otras ciudades que iban a saquear. Entonces la muralla era esencial para proteger la ciudad. En las culturas griega y romana se produjo un gran desarrollo urbano, ¿vale? Con las culturas griega y romana se produjo un gran desarrollo. La organización típica de Grecia fue la polis o ciudad-estado. La organización típica de Grecia fue la polis o ciudad-estado. La ciudad era un país, era independiente, no se organizaba con otras ciudades para hacer un estado, sino que la ciudad era el estado, ¿de acuerdo? Esto en la Grecia democrática, en la Grecia antigua, no la helenística, que sería de Alejandro Magno cuando hizo un imperio, ¿no? El imperio de Alejandro Magno ya fue otra cosa, pero Grecia, por lo general, tenía ciudades que eran rivales entre sí o como mucho hacían pequeñas ligas para enfrentarse unas con otras. Estas ciudades aparecían rodeadas por una muralla dentro de la cual se extendía un trazado irregular de calles, ¿vale? Estaban rodeadas por una muralla dentro de la cual se extendía un trazado irregular de calles. Destacaban dos espacios urbanos. La Acrópolis, que era la parte más elevada y fortificada, vamos a poner elevada, y el Ágora, que era la plaza pública en la que se realizaban las asambleas de ciudadanos. Todo esto lo veremos en el tema 7, que es el de Grecia. La gran destrucción urbana provocada por las guerras médicas en el siglo V a.C., también lo veremos, motivó la reconstrucción de las ciudades siguiendo una planificación regular en cuadrícula o hipodámica. Otro nombre más para referirnos al plano en cuadrícula, ¿vale? También se llama hipodámica. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo aquí. También se llama hipodámica. ¿Vale? Seguimos. La gran destrucción urbana provocada por las guerras médicas motivó la reconstrucción siguiendo una planificación regular en cuadrícula, ¿vale? Vamos a ponerlo de hipodámica para aprendernos la palabra. Roma extendió el urbanismo por todo el ámbito mediterráneo. Constituyó la primera red urbana de la historia
con la principal ciudad en la capital del imperio que llegó a alcanzar el 1.000.000 de habitantes, Roma, ¿vale? En la edad antigua tenía 1.000.000 de habitantes, que era muchísimo. Las ciudades romanas respondían a una planificación regular, ¿vale? Vamos a poner que constituyó la primera red urbana de la historia con la principal ciudad en la capital del imperio, y que las ciudades romanas respondían a una planificación regular. Se organizaban en torno a una plaza central o foro. De este lugar partían dos vías perpendiculares, el cardo y el decúmano o decumano, que organizaban la ciudad según un plano ortogonal, ¿vale? Esto ya lo veremos en el tema de Roma, en el tema 8, ¿vale? De este lugar partían dos vías perpendiculares, el cardo y el decumano, que era lo mismo que estructuraba los campamentos militares. En un campamento militar, cuando llegaba una legión y se instalaba en un campamento fortificado, lo hacían de manera ortogonal con cardo y decúmano, ¿vale? Que son las dos vías de la ciudad en forma de cruz, ¿vale? Que organizaban la ciudad según un plano ortogonal, ¿vale? No hace falta que escriban ustedes todo cuando hagan el resumen, sino que resuman un poco, ¿vale? Estoy subrayando yo mucho. Otras innovaciones romanas fueron la ampliación de los equipamientos, ya que las ciudades contaban con canalizaciones de agua, cloacas, calzadas pavimentadas, termas, teatros, etc., ¿vale? Ponemos esto y ya está. La ciudad medieval y la moderna. La ciudad medieval y moderna. Durante los primeros siglos medievales, el mundo urbano en la civilización islámica alcanzó gran importancia y las ciudades siguieron este esquema, ¿vale? El mundo urbano en la civilización islámica alcanzó gran importancia y sus ciudades siguieron este esquema. Tenían un plano irregular con calles estrechas y sinuosas, ¿no? Como un zoco, ¿vale? Cuando entramos en un mercadillo de una ciudad como Marrakech, nos perdemos, ¿vale? Con calles estrechas y sinuosas. Contaban con un núcleo amurallado denominado Medina, ¿vale? Núcleo amurallado denominado Medina. Dentro de la ciudad, una parte de la ciudad está amurallada y es la Medina. En torno a las murallas de la Medina se extendían los barrios o arrabales, ¿de acuerdo? En torno a las murallas de la Medina se extendían los barrios o arrabales. Las ciudades cristianas de Europa occidental no comenzaron a tomar importancia hasta el siglo XIII, ¿de acuerdo? Cuando ya llegamos a la baja Edad Media, ¿no? Las ciudades cristianas de Europa occidental no comenzaron a tomar importancia hasta el siglo XIII y se distinguían por también plano irregular, amuralladas, tenían murallas, tenían un área central en torno a una catedral o una plaza en la que se ubicaba el ayuntamiento y se organizaba el mercado, ¿vale? Área central en torno a la catedral o plaza en la que se ubicaba el ayuntamiento y el mercado. El mercado que podía ser como los mercadillos de un día a la semana, que vienen todos los comerciantes o ya tenían a lo mejor una estructura más o menos fija. Durante la Edad Moderna prosiguió el crecimiento urbano en Europa, ¿vale? Surgieron nuevos planteamientos urbanísticos basados en diseños, ¿vale? Surgieron nuevos planteamientos urbanísticos basados en diseños en los que predominaban formas geométricas, una distribución racional de los espacios y el embellecimiento con plazas mayores, jardines y nuevas vías de comunicación, ¿vale? Plazas mayores, jardines y nuevas vías de comunicación, y fortificaciones que evolucionaron para adaptarse a las necesidades de la artillería que se generalizó en esta época. Cuando aparece la artillería, ¿no? Los cañones con balas de cañón, de piedra o de hierro o generalmente de piedra al principio, esto hacía mucho daño en las murallas o en los castillos, ¿no? Los castillos no estaban preparados para recibir estos impactos. Entonces es cuando aparecen estas fortificaciones que muchas veces tienen forma de estrella o con muros redondos o inclinados para que hagan rebotar las balas, ¿de acuerdo? La ciudad industrial. Vamos a ver qué dice aquí la ciudad industrial.
Desde finales del siglo XIX, desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, en Europa y Norteamérica se vivió la revolución industrial, ¿vale? Vamos a ponerlo así, y durante el XIX en Europa y Norteamérica se vivió la revolución industrial. Supuso un enorme crecimiento de las ciudades, ¿vale? Ya que se convirtieron en grandes centros económicos por su intensa actividad industrial. Debido a ello, acogieron nuevas infraestructuras como fábricas, puertos y estaciones de ferrocarril, ¿vale? Acogieron nuevas infraestructuras como fábricas, puertos y estaciones de ferrocarril, que era algo que no existía antes. No había trenes, no había vías de tren, no había estaciones de tren, entonces había que hacer todo eso en una ciudad. Había que derribar a veces barrios antiguos o hacer crecer la ciudad. Asimismo, destacó la proliferación de barrios obreros, ¿vale? Destacó la proliferación de barrios obreros que carecían de planificación y equipamientos como alcantarillado, ¿vale? Carecían de planificación y equipamientos como alcantarillado, iluminación, zonas verdes, etc. Hoy en día hay muchos lugares del mundo, sobre todo ciudades de Hispanoamérica, de África, de Hispanoamérica, de toda Iberoamérica, incluyendo Brasil, claro, que tienen partes de la ciudad que se llaman invasiones, ¿no? Donde hay caseríos, donde hay multitud de casas hechas de cualquier manera, como aquí en España llamamos chabolas, ¿no? Que no tienen ni luz ni agua. Y por supuesto no hay aceras ni carreteras, son caminos de tierra o de barro si es que llueve, ¿de acuerdo? Entonces eso existe todavía, ¿de acuerdo? Por ello, las condiciones higiénicas eran pésimas, a lo que se sumaba el hacinamiento de los trabajadores industriales en casas pequeñas y con escasas condiciones de habitabilidad. Este tipo de crecimiento urbano llevó a la adopción de medidas. En algunas ciudades se derribó la muralla que limitaba su expansión. ¿Vale? Vamos a poner esta frase para poner las siguientes. En algunas ciudades se derribó la muralla que limitaba su expansión. Además, se inició un proceso de reestructuración urbana por el cual se demolieron barrios medievales para crear un nuevo plano con amplias plazas y avenidas. ¿Vale? Además, se demolieron barrios medievales para crear un nuevo plano. El poder económico y político de la burguesía llevó a la construcción de nuevos barrios en los que residir, los ensanches, que ya hemos hablado, ¿verdad?, en el siglo XIX. El poder político y económico de la burguesía llevó a la construcción de nuevos barrios, los ensanches, pero claro, eran para la burguesía. Se organizaban mediante un plano ortogonal, de manzanas cerradas, con espacios verdes en su interior. Que, claro, eso no se respetó. En el sitio hueco vacío dentro de una manzana sirvió para que construyeran casas dentro, en muchos casos. Pero bueno. A finales del siglo XIX, algunos urbanistas planificaron otro tipo de barrios. Se denominaron ciudad jardín o ciudad lineal y combinaban el espacio urbano y rural con el fin de proporcionar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Querían hacer vías de comunicación con casas con jardín, unifamiliares, ¿no? Comunicadas a través de pequeñas carreteras rectas, ¿no? O lo que fuera, ¿vale? Planificaron, ¿vale? A finales del XIX planificaron otro tipo de barrios, la ciudad jardín o lineal. La ciudad actual. En el siglo XX la expansión de las ciudades industriales se extendió al resto de continentes. El aumento de la población urbana y del número de habitantes ha sido el origen de un mayor control de las urbes sobre sus espacios circundantes, actuando como foco de atracción de la población rural. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos decir? Nada, nos saltamos esto. Por ello, concentran redes de comunicación y ofertas de servicio. ¿Vale? Las ciudades concentran redes de comunicación y ofertas de servicio. Una ciudad, además, debe tener una muy versátil red de comunicación. Tiene que tener autovías circulares, radiales, ¿no? Circulares como la M30, M40, M50, M45, ¿no? Arcos que pueden rodear la ciudad, autovías radiales, también pues una serie de carreteras y vías de comunicación que no saturen, digamos, el tráfico, ¿no? Que permitan la comunicación y aún así
con todo lo que tiene una ciudad como la nuestra, hay muchísimos embotellamientos, atascos, ¿no? Todos los días y no es fácil. En contrapartida generan importantes problemas de contaminación, tráfico o falta de vivienda, ¿verdad? Esto lo podemos decir ahora del siglo XX, ¿vale? Del siglo XXI. En las últimas décadas, las grandes ciudades de los países desarrollados han frenado su crecimiento, que se ha trasladado hacia núcleos de su entorno, dando origen a las ciudades satélite o dormitorio, ¿vale? Vamos a poner esto. Las grandes ciudades de los países desarrollados vamos a decir, han frenado su crecimiento, que no es verdad, todas siguen creciendo, buscan nuevos barrios, huecos entre barrios que tienen zonas sin construir, pero bueno, que se ha trasladado hacia núcleos de su entorno, dando origen a las ciudades satélite o dormitorio. En ellas residen personas que durante el día trabajan en la gran ciudad, ¿vale? Por eso se llaman ciudades dormitorio. Unos ejercicios que dice a qué momentos históricos pertenecen los siguientes términos: Acrópolis, Medina, Ensanche o ciudad satélite, ¿vale? Entonces, Acrópolis, Edad Antigua, ¿vale? En Grecia. Medina, Edad Media, ¿vale? El mundo islámico, en las ciudades del Islam. Ensanche, esto sería en la edad contemporánea. Edad contemporánea, el siglo XIX. Vamos, y siglo XX también, ¿no? Todo el mundo conoce el ensanche de Vallecas o el ensanche de Carabanchel, ¿no? Siglo XIX y siglo XX y XXI incluso, vamos a poner, ¿vale? Siglo XIX, XX, XXI. Y ciudad satélite también es en la edad contemporánea, que sería siglos XX y XXI. Estoy poniendo los siglos con números romanos. Esto yo lo doy por sabido, pero hay gente, todos los años me encuentro alumnos que no saben lo que son los números romanos, y me ponen los siglos con números arábigos, con números normales, y eso no se pone en español, se ponen los siglos en números romanos. Resumen las principales características de las ciudades griegas, romanas, de las medievales cristianas y las de la Edad Moderna. Bueno, pues aquí lo tenemos, las ciudades griegas, romanas, etcétera, lo tenéis aquí, lo tienen aquí ustedes y tienen que copiar un resumen en ese ejercicio. Vale, las funciones de la ciudad. Vamos con las funciones de la ciudad. Este tema va a quedar muy largo, pero lo voy a dar en un solo día. Las funciones de la ciudad. Cuando hablamos de la función urbana, hacemos referencia a la actividad predominante o mayoritaria de su población. Destacan 4, que son: función económica, ¿vale? Una ciudad puede dedicarse más que otra cosa a la función económica. Es la predominante en la mayor parte de las ciudades. Ciudades industriales como Bilbao fueron las más relevantes en el siglo XX, ya que concentraban la producción, la mano de obra, y en ellas se consumía gran parte de los productos industriales. Las ciudades comerciales son centros de intercambio de todo tipo de producto y de servicios. En ellas confluyen redes de transporte terrestres, aéreas o marítimas. Siempre hay aeropuertos en una ciudad de tipo comercial. Y los flujos financieros de bancos, empresas multinacionales, etc. Podemos tener otras ciudades con predominantemente la función político-administrativa, con la función predominante de la política y la administración. Son ciudades en las que se ubican los organismos políticos y administrativos de un estado, como Madrid, de una comunidad autónoma como Mérida, o una provincia como Lugo, ¿vale? Las capitales. Son ciudades en las que se ubican los organismos políticos y administrativos. Sin embargo, yo no diría que Madrid es una ciudad político-administrativa. Madrid es una ciudad que combina la función política con la función económica. Función turística y de ocio. Atenas, París o Venecia son ciudades que cuentan con un rico patrimonio histórico, lo que las convierte en un objetivo turístico, ¿no?
Por ejemplo, en América, pues Cartagena de Indias, ¿eh? No es lo mismo que Bogotá o que otras ciudades, ¿no? Pero, o Medellín, ¿eh? Pero que Cartagena de Indias está claro que es una ciudad que atrae por el turismo. Ciudades como Benidorm, Montecarlo o Las Vegas, en cambio, cuentan con reclamos naturales como playas o infraestructuras para el tiempo libre. Bueno, también vamos a poner otros ejemplos. Benidorm, Montecarlo o Las Vegas cuentan con reclamos naturales, ¿vale? Como, pues eso, Benidorm es que tiene unas playas estupendas, ¿eh? Un islote ahí donde hacen submarinismo y es una ciudad que, aparte de esos rascacielos y de todo el ocio y el turismo que tiene, pues tiene también cierta atracción por su riqueza natural. Función cultural y religiosa. La existencia de importantes centros culturales o educativos como las universidades de Oxford, ¿vale? Bolonia o Salamanca determinan que una ciudad cumpla una función cultural, ¿vale? La existencia de universidades como la de Oxford, Bolonia o Salamanca determinan que una ciudad cumpla una función cultural. Los centros religiosos reciben ingentes grupos de población en peregrinaje como Santiago, Roma, Jerusalén o la Meca. Cita ejemplos de ciudades españolas cuya función principal corresponde a los tipos de funciones explicadas. Bueno, pues ya hemos dicho que de función económica podemos hablar de, por ejemplo, de Madrid, Barcelona o Valencia, ¿vale? Ciudades que tienen una gran producción económica. Función política administrativa, pues capitales de provincia, Madrid como capital de estado también vale para responder aquí, o una capital de una comunidad autónoma como Valladolid, por ejemplo, es donde está la administración político-administrativa de Castilla y León. Función turística y de ocio, pues aquí ya tenemos un ejemplo como Benidorm, ¿no? Pero también podemos pues, mencionar otras ciudades que atraen sobre todo por el turismo, pues podríamos mencionar muchísimas de la costa levantina, como Torrevieja, como Gandía, etcétera, ¿no? O Altea. Y función cultural y religiosa. Bueno, pues ya hemos dicho aquí en España Santiago de Compostela, ¿vale? Que atrae por su religión, o Salamanca por la universidad. Pero también podríamos mencionar otras ciudades que también tienen esta función, como por ejemplo Guadalupe en Extremadura, donde también acude muchísima gente en peregrinación religiosa para ver la Virgen de Guadalupe. Vale, el modo de vida urbano, ventajas e inconvenientes. Vale, esta parte es muy fácil y la vamos a resumir rápidamente. Ventajas de la vida en las ciudades. El crecimiento de las ciudades es el origen de un numeroso grupo de inconvenientes o problemas urbanos que perjudican diariamente a su población. Sin embargo, la ciudad también es un mundo de oportunidades que atraen a gran cantidad de nuevos habitantes. Las más destacables son, ¿vale? Entonces, vamos a poner como las ventajas, las oportunidades, ¿no? Que tendríamos, bueno, no hace falta porque aquí ya ponemos ventajas, entonces esto lo voy a quitar. Numerosas actividades educativas y culturales, ¿no? Siempre hay una gran oferta educativa y cultural en la ciudad. Existen centros educativos, universidades, museos, ¿vale? Centros educativos, universidades, museos, bibliotecas, teatros, cines. En la ciudad hay más posibilidades de cursar estudios especializados e intercambiar conocimientos e ideas. Centros de intercambio comercial, ¿vale? Ya que en las ciudades se localizan mayor número y variedad de pequeños comercios y las grandes áreas comerciales donde se compran y venden productos procedentes tanto del propio país como de otras áreas más alejadas. Un rico abanico de posibilidades para el ocio, ¿vale? Abanico de ocio, que incluye actividades culturales, lúdicas y deportivas. Lugares de síntesis de ideas y costumbres, ya que en su seno se relacionan personas de diversa procedencia y cultura, ¿vale? Ya que en su seno se relacionan personas de diversa procedencia y cultura. Es que está claro que alguien que nunca ha salido de su pueblo no suele tener una visión muy amplia de las cosas,
porque no ha conocido personas diferentes. En la ciudad sí, estamos forzados a conocer personas de todo tipo de culturas. Mayor oferta sanitaria o servicio sanitario, más que oferta, ¿vale? La mayor parte de los núcleos rurales carecen de atención sanitaria inmediata y dependen de la visita de médicos y de hospitales ubicados en otra localidad. Y un mercado de trabajo más amplio, por supuesto, ya que la oferta de empleos es mayor y más variada. Asimismo, existen mayores posibilidades de desarrollo empresarial y financiero. Inconvenientes de la vida urbana. Vamos a hablar de los inconvenientes. La gestión de los problemas urbanos y su solución corresponde en primer lugar a los ayuntamientos, con los que colaboran otras administraciones estatales, como pueden ser en España el Gobierno central y las comunidades autónomas. Los principales retos a los que se tienen que enfrentar son los siguientes, ¿vale? El Gobierno central, los ayuntamientos, vamos a poner los ayuntamientos, ¿vale? Que gobiernan una ciudad. El Gobierno central y los gobiernos autonómicos se tienen que enfrentar a lo siguiente. Abastecimiento. La población de la ciudad demanda enormes cantidades de agua potable y energía que los poderes públicos deben garantizar, ¿vale? La ciudad demanda enormes cantidades de agua potable y energía. Las ciudades de los países pobres, gran parte de sus habitantes no tienen garantizado este abastecimiento. Residuos urbanos, la basura, ¿verdad? En el espacio urbano se generan grandes cantidades de basuras y aguas residuales procedentes de usos domésticos e industriales, ¿vale? Se generan grandes cantidades de basuras y aguas residuales, que hay que reciclarlas, ¿de acuerdo? Se generan grandes... las autoridades deben gestionar su recogida y posterior tratamiento. El transporte. Las ciudades cuentan con redes para el transporte privado y público, ¿vale? Transporte privado y público, metro, tranvía, autobús, taxi, ¿vale? En determinados momentos, sin embargo, la densidad de los desplazamientos de los vehículos es superior a las infraestructuras construidas, provocando problemas de tráfico y de aparcamiento, sobre todo, ¿eh? También hay que recordar que no solamente el tráfico, sino dónde aparcar, que no hay hueco para aparcar y mucha gente tiene dos coches o lo que sea, ¿no? Contaminación. Los vehículos, las calefacciones domésticas y las industrias realizan emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, creando una nube contaminante sobre la ciudad, el smog, ¿vale? El smog concretamente es una palabra inglesa que está formada de dos, que es smoke, ¿vale? Vamos a ponerlo. Smoke, que es humo, y fog, que es niebla, ¿no? Entonces, así se forma esta palabra del inglés que tiene lugar en Londres y en ciudades inglesas donde hay mucha humedad. Entonces la humedad se mezcla con la contaminación y se hace una niebla asquerosa de humo y vapor de agua, ¿vale? Pero no es exactamente lo que hay aquí. En España la mayor parte de España es seca y la contaminación es simplemente seca, es una boina de contaminación que se ve en la ciudad, ¿no? Que nos rodea a todos y que no la estamos comiendo porque no se quita salvo si hay lluvias o si hay viento, ¿vale? Esta polución puede generar problemas de salud, alteraciones climáticas, deteriorar edificios y perjudicar a las plantas, por supuesto, ¿vale? La polución puede generar problemas de salud, alteraciones climáticas, ¿no? Ya sabemos lo del carbono, el cambio climático, etcétera. Y es lo que ocurre en todas partes. Vivienda. El crecimiento de la población urbana provoca una mayor demanda de viviendas dignas, ¿vale? Demanda de viviendas dignas. Pero en numerosas ciudades son muy caras. Qué raro, ¿verdad? Que no sé de qué me hablan. Está claro que son caras las viviendas. No nos podemos comprar una vivienda fácilmente ni cambiar cuando ya tenemos una, ¿vale? Ante esta situación, los grupos más desfavorecidos se ven obligados a habitar áreas deprimidas y con pocos equipamientos urbanos o a construir barrios de chabolas, ¿vale? No es lo que ocurre aquí, sino que siempre hay alguna solución, pero sí que hay gente viviendo en tiendas de campaña, en parques públicos o debajo de un puente y hay siempre indigentes, ¿no? Hay gente que no tiene casa ni posibilidad de tenerla.
Y conflictividad social. La ciudad alberga grupos sociales muy diferentes entre los que pueden surgir problemas de integración. Claro. Son de tipo económico, como las diferencias que hay entre barrios ricos y pobres, o religioso y étnico, en los que la población se concentra en zonas concretas según su origen, surgiendo los guetos, ¿vale? Barrios habitados por una cultura única, ¿no? Donde hay barrios, pues por ejemplo, de chinos, de hispanoamericanos, de gitanos o de lo que del grupo social que sea, ¿de acuerdo? Vamos a poner esta frase y ya está. Ahora nos dicen, lee el siguiente texto y resuelves después las actividades. Y tenemos un texto, ¿vale? Y no lo voy a hacer, me lo voy a saltar para que lo haga lo hagan los alumnos, lo hagáis cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, léanlo, que no es difícil, es solamente entender el texto y contestarse tal como lo dice el texto. Vamos a España. El fenómeno urbano en España. Dentro del contexto europeo, España es un territorio notablemente urbanizado donde se ha impuesto el modelo de poblamiento en ciudades de tamaño mediano o pequeño. Tenemos muchísimas ciudades pequeñas, ¿no? Estaría mal llamar pueblo a muchas ciudades porque muchos núcleos de población ya son ciudades, ¿no? Y lo vamos a ver aquí. Según el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país se considera ciudad, ¿vale?, a todo núcleo de población que supere los 10.000 habitantes, dedicados en su mayoría al sector secundario y terciario. Aquellos que poseen entre 2.000 y 10.000 se les denomina asentamientos semiurbanos, mientras que son núcleos rurales los que están por debajo de esa población de 2.000 habitantes. Sobre la base de estos criterios se contabilizan más de 600 ciudades, de las que únicamente Madrid y Barcelona superan el 1.000.000 de habitantes. Habría que ver si están actualizados los apuntes. Yo no sé si hay ciudades que no sean Madrid y Barcelona que tengan más de 1.000.000. Yo creo que Valencia sin duda tiene más de 1.000.000 de habitantes, pero bueno. Y quizá Sevilla o Málaga, no lo sé. El auge de la población, de la urbanización de la sociedad española se inició en los siglos XIX y XX, pero se aceleró a partir de 1960 debido al desarrollo industrial y al éxodo rural, ¿vale? Vamos a poner que el auge de la urbanización de la sociedad española se aceleró a partir de 1960 debido al desarrollo industrial y al éxodo rural, que es cuando venía la gente de los pueblos a las ciudades. Este proceso se concentró en una decena de ciudades que incrementaron especialmente su población y extensión urbanizada, ¿vale? Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Oviedo, ¿no? Muchas ciudades a donde fueron mucha gente que no tenía suficiente sustento económico en su vida rural, en el campo, ¿vale?, en los pueblos, porque para buscar trabajo iban a las ciudades, ¿no? Además, implicó el crecimiento de núcleos próximos que se transformaron en ciudades dormitorio. Además, implicó el crecimiento de ciudades dormitorio, dando origen a importantes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. ¿De acuerdo? Estas cuatro son esenciales porque son las ciudades que más industria y trabajo tienen, ¿vale? Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En los últimos años las grandes ciudades han frenado su crecimiento, dando lugar a una progresiva pérdida de población. Es cierto que empieza a haber éxodo ahora de la ciudad al campo, a los pueblos, porque ya hay teletrabajo, ya hay otros trabajos que demandan las ciudades pequeñas o pueblos, ¿vale? Como el turismo, como pues todo tipo de trabajos que puedan surgir en pequeñas ciudades. Y vamos a verlo. El encarecimiento de la vivienda, el traslado de la industria y la mejora de los transportes han desplazado a parte de la población de las grandes ciudades hacia localidades más alejadas del área metropolitana. Vean ustedes este párrafo porque es lo que estoy diciendo. El encarecimiento de la vivienda, por ejemplo, es muchísimo más caro un piso en Madrid que en otra ciudad más pequeña o en un pueblo. El traslado de la industria también se va a otras zonas, por ejemplo, hay en Teruel ya algunas ciudades que se están industrializando, ¿no? o otras zonas de España. La mejora de los transportes, que también
puede ser que una persona viva en una ciudad pequeña, en un pueblo de Toledo, por ejemplo, y venga a Madrid a trabajar todos los días porque hay una buena carretera, ¿vale? Y por eso no hace falta que viva todo el mundo en la ciudad. Esta es la causa de que hayan surgido espacios continuos urbanos, como el corredor de Lenares en Madrid, ¿vale? Así pues se va construyendo fuera de la ciudad y se hacen corredores urbanos, ¿no? Y aquí vemos un mapa de población urbana por provincias, ¿eh? ¿Cuáles son las ciudades con mayor población urbana? Este mapa, esto también entra en el examen, ¿vale? También entra en el examen. Voy a ponerlo. ¿Cuáles son las zonas del mapa de España con mayor población urbana? Pues aquí vemos Madrid, ¿vale? Zaragoza, Barcelona, ¿vale? Asturias también tiene ciudades muy pobladas. También vemos la provincia de Lugo, donde está Vigo, la ciudad de Vigo, ¿vale? Que tiene también bastante población urbana. Y en el País Vasco, pues Vizcaya y Álava, ¿vale? Vizcaya, donde está Bilbao, la ciudad de Bilbao, ¿vale? En Guipúzcoa está San Sebastián, que también es una ciudad grande, pero no tan grande ni industrializada como Bilbao. Y en Álava, pues está Vitoria, ¿no? Ya hemos hablado de Madrid y vemos toda la Comunidad Valenciana, el Levante, ¿verdad? Cómo está de poblado, ¿no? Desde Barcelona, pues luego tenemos Castellón, Valencia y Alicante, las Islas Baleares, Murcia, ¿no? Con Murcia y Cartagena, que son las principales ciudades de Murcia, y aquí vemos pues Málaga, Cádiz y Sevilla dentro de Andalucía, aunque hay otras ciudades también grandes, en Granada, por ejemplo, pero Sevilla, Málaga y Cádiz son las más pobladas de Andalucía. Y luego las Islas Canarias, que son pequeñas, entonces se considera que están muy pobladas urbanamente, ¿no? Acabo de contestar a este ejercicio, ¿vale? Y ya hemos terminado el tema. Así que con esto paro la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo.